Hola gente de YouTube, que te aquí Fizz Guzmán, como no, deseándoles un excelente día. Espero que se encuentren todos muy, pero muy bien. Estamos aquí trayendo, como no, un nuevo capítulo de este fanfic que tanto les gusta. Recuerden por favor suscribirse al canal y dejarle un like a los videos que se los merece. Recuerden que el link del fanfic está abajo en la descripción. Y si ya más nada que decir, que empieces con los saludos. Adiós. Adiós. Hola gente de YouTube, aquí Fizz Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Maximiliano Carlos, a Isaac Andrade, y a Héctor Daniel Pieri. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal está habilitada los supergracias para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal. Esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos. Ahora sí continúen. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Disfruten el vídeo. Juego de sombras por Adrián King 1. 89. Capítulo 89. Siguiente descargo de responsabilidad. Ni Naruto ni Degamer me pertenecen. En realidad, no tengo nada. Arte de portada. Kisuli. Capítulo 89. Tayuya frunció el ceño mientras revisaba sus notas. Balance Breaker, el genjutsu que había perfeccionado para aumentar las capacidades de sus compañeros, era problemático. Funcionaba bastante bien, pero después de un tiempo, nadie en el equipo se había acostumbrado aún y el progreso era tan lento que estuvo a punto de ver si un buen golpe los ayudaba. Fue una pena que Eiji no aprobara ese plan, realmente. Tayuya supuso que parte del problema residía en que no había podido dominar el genjutsu, lo que le habría dado una mejor perspectiva. Eso la llevó a pedirle ayuda a su líder. Prácticamente ya había tomado clases con él, ¿qué más ayuda era necesaria? Parecía contento con eso, así que eso era bueno. Así que le había aplicado el genjutsu y él le había dado su opinión al respecto, incluso por escrito, lo que le permitía repasar la información incluso cuando él estaba ocupado. Como justo en ese momento, cuando aparentemente había sacado a pasear a su perro. Les había dado una excusa absurda para entrenar, pero Tayuya estaba casi segura de que estaban haciendo todo lo contrario. No es que se lo dijera a Eiji en la cara. Ella era muchas cosas, pero estúpida no era una de ellas. En fin, al parecer el problema no era tanto lo que el genjutsu hacía a la gente, sino un efecto secundario involuntario. Al parecer, por la forma en que lo había adaptado, resultaba bastante extraño para los objetivos. En resumen, al menos por lo que dedujo de las palabras de Eiji. Ahora bien, ¿cómo iba a modificar eso de la técnica? Esa era la maldita pregunta, ¿no? Su líder de equipo se había ofrecido a ayudarla a pulir ese detalle, pero ella se negó. Al fin y al cabo, era una técnica que ella misma había desarrollado. Si bien Eiji le había enseñado mucho y casi la había guiado durante todo el proceso, ella fue quien lo logró al final. Quería que esto fuera suyo y lo conseguiría, maldita sea. Pensar que llegaría el día en que me preocuparía por hacer sentir mejor a mis compañeros de mierda, pensó, divertida. No era exactamente lo que sonaba, pero al fin y al cabo era cierto, y la idea le pareció bastante graciosa. También se encontró, como ya era habitual, comparando a las dos personas que la habían guiado en su carrera ninja. En una fracción del tiempo que Orochimaru tuvo, Eiji lo desbancó por completo como el mejor a seguir. No solo los castigos fueron mucho más leves, sino que también fue mucho más productivo. Además, los animó a trabajar juntos. Normalmente, Tayuya se habría reído de eso, pero sin duda lo agradeció cuando era ella quien recibía ayuda. Así que supuso que también podría ayudar un poco a los demás. No querría que todos la dejaran de lado, eso seguro. Todos progresaban a pasos agigantados, aunque algunos lo demostraran más que otros. La perra del viento y el culo gordo apenas habían cambiado sus habilidades. Demonios, ni siquiera los cuatro ojos habían trabajado en nada demasiado nuevo. Sin embargo, definitivamente eran mucho mejores que cuando empezaron. Tayuya se sentía muy orgullosa de ser la única en añadir algo nuevo a su repertorio. Bueno, ella y el perro, pero añadir eso lo hacía parecer mucho menos impresionante, así que no lo haría si no fuera necesario. De todas formas, Yuki ni siquiera contaba.
Estaba con Eiji todo el tiempo y él había sido quien la había ayudado a añadirlo. Ella convenientemente ignoró el hecho de que él también la había ayudado. Ahora, ¿cómo carajo hago esto? Se quejó para sí misma, volviendo a concentrarse en sus notas. Oh, Hirogo, ahora, ¿cómo carajo hago esto? Pensó con un grudido. Era uno de los entrenamientos habituales entre compañeros de equipo. Esta vez, era una pelea a muerte contra Yujito, el Jinchuriki de 2 colas. Habría llamado loco a Eiji si no le diera tanto miedo decírselo en la cara, o incluso a sus espaldas. Hirogo había evitado la ira del chico hasta el momento y quería que siguiera así, si era posible. El nuevo compañero los hacía sentir incompetentes. ¿Cómo se suponía que iban a estar a la altura de alguien que literalmente tenía una bestia de chakra dentro? Tayuya y él ni siquiera podían usar sus marcas malditas a menos que alcanzaran los estándares de entrenamiento mental de Eiji. Al menos no había límites a lo que podían hacer en estas peleas. Ninguno, salvo quitarle su técnica de absorción de chakra. Era una pena, pero no quería saber qué pasaría si la usaba para absorber ese chakra. Así que, sin duda, estaba muy contento de tener esa limitación. Sin embargo, eso no facilitaba las peleas. No importaba el plan que idearan Temari o Tayuya, no importaba lo rápido o preciso que fuera Kabuto, no importaba cuánta lava le lanzara Kurotsuchi, no importaba lo fuertes que fueran sus golpes o jutsus, Yujito seguía adelante. Era como intentar detener un río lanzando una piedra en medio. Inútil, inútil, ridículo. Más rápido, Kabuto, gritó Eiji desde la banda, con sus ojos rojos mirándolos fijamente mientras luchaban, buscando debilidades que corregir, aspectos que mejorar, puntos débiles en su estrategia, todo. Era un poco desconcertante, Hirogo admitiría. Muévete, Tayuya, si te quedas ahí parada, serás la primera en irte y eso es lo peor que podría pasar. Menos mal que a Yujito no se le ocurrió ir a por ti, ¿verdad? Añadió el chico, casi en tono burlón. Evidentemente, ambas mujeres lo oyeron alto y claro, porque actuaron al instante. Así, Tayuya saltó al mismo tiempo que una mano con garras cayó justo donde ella estaba. Antes de que la ninja de Kumo pudiera volver a intentarlo, Hirogo la interrumpió con una piedra en la cara, cortesía de una de sus técnicas de liberación tierra. Si perdían el genjutsu de Tayuya, mejor que se rindieran. Era lo único que les daba una mínima oportunidad en este combate. Calcula bien el viento, Temari. A menos que sea a propósito, si golpeas tanto al enemigo como a tus aliados, es inútil, gritó el chico. Aunque Hirogo se preguntó si no habría sido a propósito. Eiji probablemente pensaba lo mismo. Después de todo, la kunoichi de la arena había golpeado tanto a Yujito como a Tayuya, alguien con quien simplemente, no se llevaba bien, por decirlo suavemente. Sin embargo, Hirogo los ignoró y optó por chocar con la Jinchuriki y sujetarla. Sabía que era una mala idea, después de todo. Sí, eso, pensó, haciendo muecas y siseando mientras las llamas azules cubrían a la mujer, quemándolo para obligarlo a soltarla. Pero no lo hizo. Al fin y al cabo, el objetivo era ganar tiempo para su equipo. Bueno, ¿te quedarás ahí parado, Kabuto? Preguntó Eiji, y efectivamente, el ninja de cabello plateado apareció donde ambos luchaban. Curiosamente, no se dirigió hacia Yujito. En cambio, el médico barra espía colocó sus manos sobre la espalda de Hirogo. Al instante, sintió que los efectos del fuego disminuían. Fue un enfoque inesperado, pero acertado. Ahora solo les faltaba... Bien, entonces puedes hacer algo, princesa? Preguntó su líder, como si estuviera comentando el clima en lugar de burlarse de la nieta del Tsuchikage. Su líder de equipo era intrépido, decidió. Con razón, si alguien le preguntaba a Hirogo. Lo había visto lo suficiente como para saber que había que ser muy serio para intentar siquiera hacerle enfadar. Quizás fuera diferente con Kages, pero hasta ahora Hirogo no había visto pruebas de ello. Volviendo a la pelea, el ataque de Kurotsuchi había impactado las piernas de Jinchuriki. Tan cerca que Hirogo se preocupó por el fuego amigo. Sin embargo, pudo ver lo que la chica intentaba. Así que giró su cuerpo para apartarse y, efectivamente, más lava cayó sobre las extremidades de la mujer, envolviéndolas y fijándolas al suelo una vez que comenzó a enfriarse. Una ligera brisa contribuyó a ello, y estaba seguro de que era obra de Temari. Tanto Kabuto como Hirogo escaparon entonces, justo a tiempo para ver más lava caer sobre Yujito mientras forcejeaba contra el material que la sujetaba al suelo. Sin embargo, no salió a tiempo.
Entonces, cuando ya estaba firmemente en su lugar, la brisa se convirtió en un huracán. Tayuya, obviamente, estaba impulsando a Temari, pues incluso rompió la obsidiana, enviando a la mujer contra una formación rocosa cercana. Sin embargo, la kunoichi de la arena no se rindió por un tiempo. Probablemente hasta que sus músculos no pudieron más. Al instante, Kabuto estuvo a su lado, ayudándola a lidiar con las peores secuelas de la técnica de Tayuya. Aún así, todos sonreían, incluso con sorna, en el caso de la pelirroja. Era la primera vez que vencían al Jinchuriki. Tenían derecho a estar orgullosos, pensó Hirobo. Fue un gran trabajo, dijo Eiji, mejorando aún más su ánimo. Hirobo no sabía si alguien más lo había notado, pero todos admiraban al chico. Era extraño y un poco vergonzoso a veces, pero Eiji Satou era un monstruo y Hirobo lo seguiría con gusto si pudiera convertirlo en uno también. Recuerda lo que te dije y trabaja en lo que necesitas. Ahora, Yujito, vamos a subir un nivel, ¿sí? Espera, ¿qué? La mente de Hirobo se paralizó ante esas últimas palabras. Oh, no me digas, gruñó Tayuya al ver a Yujito acercándose tranquilamente desde la formación rocosa mientras el polvo que cubría el lugar se disipaba. Por una vez, a Hirobo no le importó en absoluto el lenguaje de la pelirroja. Lo habían dado todo y ella solo, se estaba conteniendo. ¿Cómo era eso justo? ¿Se estaba formando chakra rojo a su alrededor? Mierda, añadió Tayuya. Hirobo solo pudo estar de acuerdo. Oh, Kurotsuchi, ella odiaba la existencia de Eiji Satou. También apreció mucho que él hubiera aceptado entrenarla. Cuando preguntó, pensó que sería una buena manera de aprender más, de hacerse más fuerte. Esperaba que fuera diferente, pero al mismo tiempo se imaginó que sería similar a entrenar con un Jounin. Vaya si estaba equivocada. No fue nada parecido. Eiji no hizo nada a medias. La técnica y el entrenamiento físico eran un infierno, pero los entrenamientos... Ahí fue donde se reveló lo realmente extraño que era el entrenamiento. Y lo duro que era también. Aún así, Kurotsuchi jamás se quejaría sinceramente. De ninguna manera. Había avanzado más en las semanas de entrenamiento con Eiji que en meses de las clases especializadas que su abuelo le había organizado. Así que no había forma de que pusiera en peligro su situación. También descubrió un nuevo respeto por los Jinchurikis. Enfrentarse a Yujito a diario le había demostrado lo increíblemente fuertes que eran. También la había hecho reflexionar sobre cómo los trataba la mayoría de la gente. El miedo que todos mostraban tenía mucho más sentido, pero también, curiosamente, menos. Después de todo, ¿por qué alguien haría sentir mal deliberadamente a alguien con tanto poder? Kurotsuchi supuso que la clave era intencionadamente. Supuso que la mayoría no pensaba en cómo estaban alejando a los individuos extremadamente poderosos. Si alguno de ellos perdía los estribos, sería un desastre, lo sabía. Incluso había empezado a intentar convencer a todos con quienes interactuaba para que se dieran cuenta de lo que tenía. Sin embargo, fue un proceso lento, principalmente porque pasaba la mayor parte del tiempo entrenando con el escuadrón de Eiji, quienes ya sabían lo que hacía. Aún así, estaba dando lo mejor de sí en ambos frentes. Si quería ser Tsuchikage en el futuro, no podía permitir que una de sus mejores bazas siquiera considerara irse o, peor aún, atacar. La mirada orgullosa que su abuelo le había dedicado al contárselo había bastado para consolidar su resolución. Era una pena que Ann fuera tan antisocial. Se pasaba la mayor parte del tiempo meditando y, cuando no, mirándolos entrenar, sin apenas decir palabra. Sin embargo, el Jinchuriki de Iwa decía repetidamente que eran interesantes, lo cual ella tomó como algo bueno. Al menos disfrutaba haciéndolo, supuso. Ella salió de sus pensamientos cuando alguien se sentó frente a ella. De acuerdo, princesa, dijo Eiji a modo de saludo. El ojo de Kurotsuchi se crispó, pero fue la única muestra de cuánto odiaba ese apodo. Creo que ya tengo una buena idea de lo que puedes hacer, pero quiero que hagas una lista, solo para ver si hay algo que aún no me hayas enseñado. Lo pensó un momento. Había una o dos técnicas, pero eran muy circunstanciales. Aún así, miró los pergaminos que había dejado a su alrededor para estudiar mientras descansaban del entrenamiento. Buscó entre ellos un cuaderno que usaba para anotar cosas y así poder empezar con esa lista. ¿Algo más? Kurotsuchi había querido que sonara sarcástico, pero no lo logró. Si ves a Temari y Tayuya juntas durante los descansos, sería buena idea unirte a ellas, le dijo, y ella se giró para mirarlo. ¿Esas dos?
Pensó con incredulidad. ¿Haciendo algo juntas? Le había llevado solo 2 minutos darse cuenta de que ambas se odiaban a muerte. No había manera. Efectivamente, cuando se giró, ambos estaban sentados, lanzándose miradas furiosas, pero seguían hablando. Fue como ver cómo el infierno se congelaba para Kurotsuchi, de verdad. La única vez que los había visto trabajar juntos sin parecer a punto de apuñalarse fue durante los entrenamientos, y eso ni siquiera era siempre. Lo hacen para hablar de estrategia. Podrías mejorar un poco en ese aspecto también, princesa, le dijo Eiji, haciéndole temblar de nuevo. Ni siquiera intentaba ser burlón ni condescendiente. Simplemente era honesto, y eso empeoró las cosas, la verdad. Aprenden unos de otros. Añadir otra cabeza a eso debería mejorar las cosas para todos los involucrados. Está bien, eso lo hace un poco mejor, pensó Kurotsuchi antes de suspirar. Terminaré esa lista y la revisaré, respondió ella, queriendo suspirar. Genial. Sabes dónde encontrarme si me necesitas. Oh, Kabuto Yakushi, eres quien eres, recordó que dijo Eiji. Era todo lo que tenía en mente, en realidad. Cada momento que tenía para sí mismo, cuando meditaban, al terminar la jornada, cuando viajaban del campo de entrenamiento a donde quiera que ocurriera una explosión o a donde quiera que encontraran a un hombre títere. Esa respuesta, simple y aparentemente insignificante e inútil. Lo que hacemos y lo que sentimos, es lo que somos, continuó la voz de Eiji. Lo que hacemos y lo que sentimos, se repetía Kabuto. Siendo sincero, no sabía cómo interpretar la respuesta del joven ninja. Siempre había comprendido la postura de sus anteriores líderes. Siempre, con Danzo, con Orochimaru, con cualquiera que le hubiera hecho esa pregunta. Danzo creía que una persona se definía por lo que podía hacer por su aldea. Orochimaru creía que uno era el poder que poseía. Y así sucesivamente. Kabuto había aprendido, desde muy temprano en su carrera, que el poder lo era todo. Siempre se reducía al poder. Algunos buscaban poder para luchar, jutsus, técnicas, fuerza, velocidad. Otros buscaban poder sobre la gente, a través de la política, la reputación o cualquier otro medio. El dinero se buscaba con tanta vehemencia porque daba el poder de conseguir lo que se deseara, ya fueran objetos, personas o cualquier otra cosa. Por eso, la gente parecía pensar que el poder que poseían se traducía en quiénes eran. O, al menos, eso era lo que Kabuto había descubierto a lo largo de su vida. Lo que hacemos y lo que sentimos, cantaba Kabuto prácticamente, como un mantra. ¿Qué decía eso sobre sí mismo? Según Danzo, Kabuto era alguien. Había sido un gran espía y médico. Dispuesto a hacer todo por su causa y siempre acatando órdenes. Para Orochimaru, había sido muy parecido, y también talentoso en todo lo que se proponía. Ambos habían llevado a Kabuto a ser uno de los mejores espías del mundo, si no el mejor. Sin embargo, según Eiji, ¿quién era Kabuto Yakushi? ¿Qué había hecho? Había espiado, mentido, fingido. Eso significaba que no era quien pretendía ser, pero eso no le daba una respuesta sobre quién era. ¿Qué sentía? Si acaso, esa era una pregunta aún más difícil. Él, no lo sabía. Había pasado tanto tiempo fingiendo ser alguien que no era que ni siquiera sabía que era una actuación ni que era la realidad. ¿No sabía? ¿Quién soy? Preguntó en voz alta, mirando al cielo como si éste le diera las respuestas que buscaba. Casi saltó de su asiento al oír un fuerte ladrido junto a él. Cuando Kabuto se giró, lo recibió el perro blanco y negro que era Yuki. Ella lo estaba mirando directamente, por alguna razón. Entonces volvió a ladrar, y si Kabuto fuera Eiji, diría que parecía curiosa. Pero él no lo era, y ella tampoco, porque los perros no eran tan expresivos, o tal vez todo lo que sabía estaba mal, porque ella se esforzaba mucho por convencerlo de lo contrario. Fue un poco aterrador, en realidad. ¿Qué pasa? ¿Eiji me necesita? Preguntó Kabuto, mientras se deshacía de la idea de cuántas emociones podía transmitir el perro. Casi se levantó para ver qué quería de él el demonio que era Eiji Satou. No serviría de nada ser demasiado lento. El lobo con piel de oveja había sido amable hasta ahora, pero eso era porque todos obedecían y Kabuto sería el último en intentar ver qué pasaba si alguien no lo hacía. Pero el perro volvió a ladrar, esta vez moviendo la cabeza de un lado a otro. ¿Y entonces qué? Preguntó Kabuto esta vez, relajándose. La única respuesta que obtuvo fue la del perro sentado a su lado, que simplemente, lo miraba fijamente. Casi quiso preguntar algo de nuevo, pero ¿qué sentido tendría?
Iba a pasar varios minutos intentando sortear una conversación de sí y no. Si Eiji no quería nada de él, entonces nada, y el perro no importaba. Kabuto parpadeó entonces, evocando imágenes de Eiji y ella. Cómo el chico parecía relajarse solo cuando jugaba o meditaba. En cualquier otro momento, era el demonio que Kabuto conocía. Sin embargo, en esos momentos, parecía casi humano, lo cual era lo más aterrador. Soy Eiji Satou. Me gustan mis amigos. Y odio cualquier cosa que los ponga en peligro. Mi sueño para el futuro es ser el próximo dios shinobi. Mientras tanto, me gusta dibujar, correr libremente, cocinar y pasar tiempo con mis amigos. Lo hizo parecer tan simple. ¿Y quién dijo que nuestras identidades tienen que ser complicadas? ¿Quién, en serio? Pensó Kabuto. Al fin y al cabo, pocos se planteaban lo que hacía. A la mayoría de la gente parecía no tener problemas para saber quiénes eran. ¿Le estoy dando demasiadas vueltas? Podría ser y somos lo que hacemos y lo que sentimos, murmuró, haciendo que Yuki ladeara la cabeza de una forma que casi describiría como adorable. Antes de procesar el pensamiento, Kabuto encontró su mano entre sus orejas, rascándole el pelaje con torpeza. Parpadeó, preguntándose por qué lo había hecho, y la única respuesta que obtuvo fue ¿te apetecía? Ni siquiera era una afirmación. Era una pregunta, insegura y tímida, incluso incómoda. Quizás sea así de simple, murmuró, mientras seguía acariciando a Yuki. ¿Verdad? Preguntó, como si la perra tuviera las respuestas que buscaba. Aún así, ella ladró y ambos fingieron que Kabuto la entendía. Al final, lo único que importa es lo que queremos, había dicho Eiji. Lo que quiero, repitió Kabuto en su mente. Debería averiguar qué es eso primero, supongo, añadió, inseguro, incluso para sí mismo. Es un comienzo y, Temari no estaba segura de cuánto podría hacer en la misión a la que Satou le había pedido que se uniera. Después de todo, ¿qué podía hacer ella que el monstruo que era su líder no pudiera? Sin embargo, él tenía una tarea clara para ella, y estaba más que orgullosa de que la considerara una estratega capaz. Sin embargo, Temari tampoco estaba segura de lo que sentía respecto a su posición en el escuadrón. Después de todo, ser segunda al mando era importante. Muy importante. ¿De dónde había sacado Satou la confianza para darle ese rango si había formado parte de la invasión hasta el mismo día? Su amistad con Gaara, si es que así se le podía llamar, no habría sido suficiente. Él tampoco sabía prácticamente nada de ella. Y aún así, le dio ese puesto de todos modos. Siempre sentía una extraña mezcla de nerviosismo y orgullo cuando tenían que dividir al grupo para supervisar un incidente. Cuando él o ella tenía que irse a ver qué habían hecho sus objetivos para desafiar las defensas de Iwa en su Jinchuriki. Siempre que le daban rienda suelta durante una sesión de entrenamiento. ¿Por qué? Pensó, como solía hacer en tales situaciones. Les habían informado de una explosión, y Eiji se había marchado esta vez. Se había llevado a Tayuya y a Yuki. Temari apenas había tenido que colaborar con la pelirroja y, francamente, eso le venía de maravilla. Era improbable que colaboraran a menos que se encontraran en una situación realmente grave, que pudiera causar errores que no podían permitirse. ¿No están tardando un poco más de lo habitual? Preguntó Kabuto y Temari frunció el ceño. Tenía razón, después de todo. No era mucho, pero sin duda era el tiempo que un equipo había estado más tiempo fuera. La única garantía que tenían era que Yuki probablemente sería enviada a buscar apoyo si algo pasaba. Era imposible que Eiji no pudiera conseguirle al menos un momento para escapar. Después de todo, era un monstruo, y por mucho que les dijera que Akatsuki probablemente sería peor que él, nunca se lo creerían del todo. Incluso si fueran más fuertes que el propio Eiji, no podrían estar completamente fuera de su alcance. Al menos no hasta el punto de que no pudiera hacer nada. Eso es al menos lo que esperaban, porque si estaban equivocados y todos se tensaron, un escalofrío les recorrió la espalda al sentir una sensación familiar pero incómoda. Como si les hubieran echado agua fría, la intención asesina de Eiji les heló la sangre en las venas. Se miraron, preguntándose qué estaba pasando. Nunca había reaccionado así en ninguno de los otros incidentes. Incluso Yujito, nuevo y mucho más fuerte que el resto del equipo, parecía inquieto mientras esperaban. Sin embargo, no tuvieron que esperar mucho, porque pronto el trío de chico, chica y perro apareció en el claro ante ellos. Temari casi se sorprendió cuando Eiji no empezó a dar órdenes de inmediato.
En cambio, simplemente y se quedó allí parado, furioso por algo que no tenían forma de saber. Tayu ya no les dio ninguna pista, limitándose a mirar a su líder como si fuera una placa en llamas. Yuki, bendita sea su corazón canino, se frotaba contra el monstruo furioso como si no tuviera nada de qué preocuparse. Estamos al límite, dijo su líder al final, con voz controlada y fría. Temari se dio cuenta entonces de que habría preferido gritar y desatar la ira. Iwa no nos permitirá quedarnos mucho tiempo. Tendremos que ir a por Akatsuki nosotros mismos o nos enviarán lejos. Temari frunció el ceño, intentando ya idear planes para hacer precisamente eso. Intentar era la clave, porque apenas podía pensar con el corazón paralizado y temblando de miedo. Eiji no había terminado de hablar, de todos modos. Esos malditos cabrones querían esto, gruñó. Sus ojos rojos brillaron un instante, tornándose completamente de un azul oscurísimo, imitando el cielo nocturno. Estaban esperando a que Iwa perdiera la paciencia con nosotros y nos mandara lejos. Los ojos de Temari se abrieron de par en par. Eso tenía sentido. Al principio, las pequeñas demostraciones de poder de Akatsuki podrían haber sido solo controles a las defensas. Intentos de recopilar información. Hacía tiempo que habían superado el tiempo que podrían haber usado para eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer?, preguntó Yujito, y Temari se impresionó a regañadientes. Nadie más habría hablado con Eiji en ese momento. Ni siquiera ella, y se suponía que era en quien más se confiaba. Todos, Jinchuriki incluido, retrocedieron un paso cuando el chakra azul oscuro comenzó a brillar alrededor de Eiji. Juraría que nunca había visto algo así. Al menos no en ese tono. Había visto azul claro y rojo en Gaara. ¿Pero esto? ¿Qué es eso?, se preguntó. Estoy harto de esto, siseó Eiji, con los puños apretados. Luego respiró hondo. El chakra se desvaneció y la intención asesina desapareció. Cerró los ojos y, al abrirlos de nuevo, estaban de nuevo rojos. Sin embargo, Temari no lo encontró menos aterrador después de que se calmara. De hecho, se sintió aún más asustada. Un vistazo rápido al resto del equipo le indicó que no era la única. Estamos terminando esta misión. Fin del capítulo. Hola chicos. ¿Cómo están? Me lo pasé genial escribiendo este capítulo. Las palabras me salieron de golpe, lo cual es genial. Todavía tengo algunas dudas, porque todos sabemos que nunca estaré 100% satisfecho con un capítulo, pero creo que esto fue lo más cerca que pude estar. La parte que más me genera dudas es la de Kabuto, que supongo que se ha visto arrastrada a este capítulo desde el anterior. Me pregunto que también estoy manejando la situación, pero es lo que es. El final también me genera dudas. No es que no me guste, sino que no estoy segura de cómo te gustará. De todos modos espero que hayas disfrutado el capítulo. Como siempre, si no puedes esperar hasta la próxima semana para el siguiente capítulo, hay hasta 3 nuevos capítulos en mi Patre sobre patreon.com/adriankin enlace de Discord. Discord.gg weblink pregunta aleatoria. No recuerdo si he preguntado esto antes, pero ¿quién es tu miembro favorito del equipo? Nos vemos. Capítulo 90. Eiji. La llamó Yujito, y sus ojos rojos la miraron al instante. Podía notar que estaba nerviosa, pero no le importó. La imagen de la casa que Deidara había volado por los aires aún estaba fresca en su mente. La disposición específica de los escombros, formando una sonrisa burlona, lo fulminó con la mirada. Los cuerpos quemados de las víctimas, una familia que no tenía nada que ver con todo el desastre del que formaban parte. No habían sido ninjas. No recordaba haberlos conocido jamás. Eran una familia común y corriente. Gente normal con preocupaciones normales que tuvo la desgracia de elegir vivir en una aldea oculta. El hijo que tuvieron también era pequeño. Demasiado pequeño, pensó. Eiji no debería haberse sorprendido, supuso. Sin embargo, una parte de su mente no podía evitar asumir que el problema de Akatsuki se centraba únicamente en su objetivo de reunir a los Biju. No se había dado cuenta de que todos corrían peligro por su culpa, que habían desaparecido a Nin por alguna razón. Soy un maldito idiota, gruñó para sí mismo. ¿Cuál es el plan?, preguntó entonces la Jinchuriki de las 2 colas, tras un momento de pausa. Eiji se preguntó si habría sido porque le tenía miedo. Primero lo primero, dijo, cruzando los dedos en el sello manual del clon de la sombra. Inmediatamente, lo golpeó para disiparlo. La cosa podría haberlo hecho sin violencia, pero necesitaba desahogarse un poco o cometería una estupidez.
Demonios, ni siquiera podía hacerlo así. Simplemente lo había disipado cuando su puño estaba a punto de impactar. La técnica de clon de sombra ha subido un nivel. Qué bien, pensó Eiji, aunque las palabras sonaban vacías incluso para él. No tenía la fuerza para alegrarse como solía hacerlo con semejante pantalla. Técnica de clonación de sombras, nivel 12. Técnica de rango B con la que el usuario puede crear clones sólidos de sí mismo que se disipan al recibir daño. Número máximo de clones. 12. Sello de mano, 1 consumo. El chakra se divide equitativamente entre el usuario y todos los clones. Realmente necesito sacarle el máximo provecho, pensó con neutralidad. Aunque la reacción sea pésima. Un segundo después, los clones que custodiaban los alrededores también se disiparon. Entonces llegó el efecto secundario mencionado. El dolor de cabeza terrible lo golpeó como una técnica de rango A, pero lo superó con esfuerzo. Necesitaba procesar esa información rápidamente. Fue una mala idea, comentó Hachi con indiferencia, pero se dio cuenta de que ella también estaba repasando lo que estaban aprendiendo. Mientras tanto, Kage gruñó algo que Eiji estaba seguro de que significaba eres un idiota o algo por el estilo. Eiji, cállate, le dijo a Temari. Prepárate, dijo entonces, mientras su mente aún procesaba nuevos recuerdos que no le correspondían. De una forma u otra, vamos a por Akatsuki ahora mismo. Ya te he hablado de ellos, ya sabes qué hacer. Señor, sí, señor, respondió Tayuya burlonamente, pero en realidad había escuchado y haría lo que le decían. Eiji apenas les prestó atención una vez que comenzaron a moverse. Oh, gracias, joven, le dijo amablemente el anciano. No hay problema. Me alegra ayudar, respondió el clon con una sonrisa mientras dejaba la última caja en el suelo. Era casi como estar de vuelta en Konoha. De hecho, era mejor. Al menos allí, bajo una técnica de transformación, nadie podía mirarlo y ver al hermano del demonio. Le gustaba pensar que ni siquiera reaccionarían a su apariencia normal si no usar a la diadema. Es una pena que tuviera que permanecer oculto de los ninjas de Iwa. Nadie más que Onoki podía saber que había esparcido clones. Ni siquiera los demás clones sabían quiénes eran ni dónde estaban. Podría haberse cruzado con uno en la calle sin saberlo. Las únicas pistas eran los cables que a veces detectaban a otro. La red del reconocimiento ya estaba tendida. Alguno de ellos tenía que recoger algo. Oh, ¿puedes creerla? Se quejó un hombre a gritos, con la bebida en la mano. Trabajo todo el día y luego tiene el descaro de pedirme que prepare la cena. Trabaja mediodía, podría encargarse de eso, ¿no? O sea, estoy seguro de que no se espera eso todos los días, ofreció el clon con neutralidad. Solo de vez en cuando deberías mantenerla alejada de ti, ¿no? Va, dijo el borracho con un gesto de la mano. Tengo mejores cosas que hacer. Como jugar a algo. Alguien trajo las cartas. Gritó. El resto de la gente del bar asintió con la misma vehemencia. El clon simplemente se sentó allí con una sonrisa divertida, presenciando el caos absoluto. La mitad de la gente del establecimiento era idiota, pero claro, estaban borrachos. Supuso que podría serles más tolerante. Pero fue interesante, porque era un ambiente muy adulto. Un ambiente que debería hacerle sentir que encajaba. Se suponía que era un adulto, después de todo. ¿Verdad? La verdad era que ya no se sentía un adulto. Tenía años, claro, aunque apenas recordaba su vida anterior. Aún así, eso no significaba que de repente se hubiera convertido en un niño, aunque su cuerpo sí lo recordara. ¿Verdad? Quizás debería pensarlo mejor. Al menos le daría algo que hacer mientras los borrachos jugaban. Quizás podría. Entonces parpadeó. El websense en torno a uno de sus hilos había detectado algo. ¡Oh, guau! Exclamó un niño mientras los demás lo rodeaban asombrados. Todos miraban fijamente el dibujo en el cuaderno del clon. Los había estado dibujando todo el día. Al parecer, a los niños les encantó. Claro que se distraían con facilidad, así que había tenido que jugar con ellos cuando eso ocurría. Las madres estaban ciertamente contentas de que alguien se tomara el tiempo para entretenerlas. Más de una le había ofrecido trabajo de niñera. Había aceptado algunas con el paso de los días. Al menos le daba una excusa para recorrer el pueblo. ¿Puedes, enseñarme? Preguntó una niña pequeña, sosteniendo su propio cuaderno y un lápiz. Le recordaba a Anabi, con su mirada tímida, pero con gran reticencia a demostrarlo. Él le sonrió y le señaló el lugar junto a él.
Por supuesto, respondió. Toma asiento. Oh, los ojos rojos de Eiji se abrieron de nuevo, observando a su equipo. Estaban listos para la batalla. Si lo estaban, lo dudaba mucho, sinceramente. En parte por eso no había corrido tras Akatsuki todavía. Desafortunadamente, el tiempo se les agotaba cada vez más. No llegarían mucho más lejos y Eiji no quería esperar y dejar que más vidas se acortaran. Al menos, no si no eran las de los miembros de Akatsuki. Tendré que encargarme de uno solo si quiero que todos superemos esto. Yujito debería poder al menos entretener al otro con la ayuda de todos, consideró con el ceño fruncido. No era un plan que le gustara, la verdad. No solo dependía completamente de que pudiera enfrentarse a un ninja desaparecido de rango S, sino que lo dejaba alejado de su equipo. Puede que fueran un montón de imbéciles y antiguos enemigos, pero supuso que le habían caído bien. Casi se rió cuando sintió que Tsuchigumo le enviaba un mensaje. También está Yuki, no podemos dejar que le pase nada, corrigió Eiji conteniendo una sonrisa. La relación de la bestia chakra con la Minken era extraña, según había descubierto. A veces odiaba a la perra, a veces la amaba. Mejor dejarlo así, sugirió Hachi y asintió. Tenía mejores cosas en las que concentrarse. Principalmente, el grupo de individuos muy poderosos que intentaban atacar a todos los Jinchuriki. Entonces se crujió el cuello, respirando hondo para calmarse antes de empezar a idear un plan. Ya tenía algo de información, pequeños detalles que sus clones habían aprendido con el tiempo. No era mucha, ciertamente no suficiente para ir tras Akatsuki por sí solo. Aunque es un comienzo y, reflexionó antes de sentir cómo se disipaban otros clones, junto con la consiguiente entrada de información directamente a su cerebro. Hizo una ligera mueca al percibirlo. Por suerte, no fue tan malo, ya que había menos. El senjutsu de las arañas ha subido un nivel. Qué bien, pensó Eiji, cerrando los ojos y dejando escapar un largo suspiro mientras ordenaba sus pensamientos. Les di toda la información que necesitan, Temari, Tayuya, Yujito, ya saben cómo es la situación entre ustedes tres, les dijo al equipo, haciendo que las chicas asintieran. Comiencen a repasar cómo lidiar con una de ellas con todo el equipo. Yo me encargaré de la otra. Pero planifiquen para ambas, no tenemos garantías de enfrentarnos a quien queramos. Los miembros mencionados asintieron al instante. Eran los que tenían las mejores mentes estratégicas de todos, la verdad. Kabuto podía hacerlo en caso de apuro, pero esos tres eran los mejores. Sin embargo, Temari era la de mayor rango. Yujito habría competido por él, pero ella era la que pesaba más si él no estaba presente, lo cual ya era suficiente para tenerla ocupada. Tayuya podía ayudar al ninja de la arena antes del combate, pero una vez que empezara a tocar la flauta, detenerse a dar órdenes sería más perjudicial que beneficioso, la verdad. Entonces, Eiji se sentó en el suelo y comenzó a meditar. No para su paisaje mental ni para recuperar chakra, sino para reunir energía natural. Senjutsu de las arañas, nivel 12. El usuario reúne y equilibra la energía natural con su propio chakra para aumentar las estadísticas físicas y obtener una capacidad sensorial. Aumento de estadísticas físicas. 120% alcance de detección. 480 metros. Ojalá sea suficiente, pensó, antes de abrir otra pantalla. Era una pena que el truco del clon de Naruto no funcionara en este mundo. Lo había intentado, pero como los clones tenían la mitad de su chakra y obtenía tanto el chakra como la energía natural al disiparse, siempre le faltaba esta última al recibirlos. Menos mal que el equipo necesitaba más tiempo para prepararse y, sobre todo, planificar, porque el senjutsu no era nada fácil de dominar rápidamente. Quizás cuando tenía más niveles, pero tal como estaban las cosas, no podía hacerlo rápido, ni hablar de hacerlo en plena batalla. Casi deseaba tener tiempo para enseñarle a Tsuchigo, hizo una pausa. Fue una idea arriesgada, pero claro, y hay una idea, comentó Kage y Eiji casi pudo escuchar la sonrisa en su rostro. Finalmente, abrió los ojos, que ahora eran de un negro brillante, como la mayoría de las arañas que había visto. Aparecieron círculos negros alrededor de los ojos, que estaba seguro simbolizaban los ojos extra de los arácnidos. Para ser sincero, le gustaba bastante el aspecto. Al menos los de su izquierda, ya que los demás desentonaban bastante con su cicatriz. Eiji Sato. Título principal. Prodigi. Título secundario. Aspirante a prodigio. Puntos de energía. 1100 puntos de chakra. 1375 puntos de energía natural.
1374, 1375 puntos de chakra de la bestia. 0, 0 fuerza. 55 destreza. 58 constitución. 55 chakra. 55 control de chakras. A esos títulos no sirven aquí, decidió, cambiándolos rápidamente por el tejedor y el portador de Noibari. Su mirada también recorrió otras pantallas, solo para asegurarse de no olvidar una habilidad que pudiera serle útil. Una vez hecho esto, respiró hondo una vez más. Entonces, se concentró en lo que le decía su sentido Senjutsu e hizo una pausa. Madre mía. Pensó, parpadeando. Había notado que algo pasaba al tener los recuerdos, pero experimentarlo en el momento era mucho más detallado. ¿Se supone que el Senjutsu tiene que ser tan detallado? Siento que sé todo lo que pasa a mi alrededor. Concéntrate, Eiji, le recordó Achi, haciéndole sacudir la cabeza. Bien, murmuró, intentando procesar la sobrecarga de información que Senjutsu le estaba dando. Un momento después, logró reflexionar sobre todo el asunto. ¿Ya lo tienes todo listo? Todos en el equipo asintieron. Bien, murmuró Eiji. Tsuchigumo, ¿podrías ayudarme con algunos clones? Preguntó, recibiendo una rápida confirmación de la bestia. Luego, cruzó los dedos y generó tantos clones de sombra como pudo. Váyanse, fue todo lo que dijo, y sus dobles salieron corriendo del campo de entrenamiento. Gracias, chica, pensó para Tsuchigumo, quien le ladró con entusiasmo, ansiosa por ir de caza con su padre. Me pregunto si esto se volverá menos raro con el tiempo, reflexionó antes de volver a centrarse en el equipo. Ustedes, síganme y díganme qué se les ha ocurrido, ordenó Eiji antes de moverse. Luego hizo una pausa y giró la cabeza. Kurotsuki lo miró con la expresión más inocente que le había visto hasta entonces. Qué lástima que fuera tan falsa. La miró arqueando una ceja. Soy parte del equipo, ¿verdad? Eiji tuvo que reconocerlo, lo intentó. Sí, no negó de inmediato, haciéndole encorvar los hombros. Al verla abrir la boca para protestar. Dije que no. Ve a quejarte con tu abuelo. Los demás, vámonos. Lo sabré si intentas seguirnos, princesa, así que, por favor, no lo hagas. Quisiera evitarte los problemas que traería noquearte. La chica incluso tuvo el descaro de hacerle pucheros. Sinceramente, uno pensaría que los asesinos entrenados serían menos infantiles. Aunque supuso que no era tan malo que no fueran solo máquinas de matar. Concéntrate, se dijo a sí mismo. Ahora, vámonos, dijo Eiji, y se puso en marcha inmediatamente, seguido por los demás. Afortunadamente, evitó la posibilidad de un incidente internacional, ya que Kurotsuki se quedó en el campo de entrenamiento. A Eiji le tomó menos de un minuto darse cuenta de que Senjutsu era una mierda. No había otra forma de decirlo, la verdad. ¿Cómo, si no, explicaba el nivel que alcanzaba su capacidad sensorial? Podía percibir todo a su alcance. Podía saber dónde estaban todos y todo. También podía saber cualquier cosa que sucediera. Desde el más mínimo tic hasta saber si esa mujer de allí estaba soportando el calor peor que quienes la rodeaban. Desde saber que el corazón de esa persona latía un poco más rápido de lo debido hasta saber que la rodilla raspada de ese chico sangraba un poco porque sentía la sangre correr. Fue solo a través del entrenamiento de sus clones que no se sintió completamente abrumado por ello, realmente. Nota mental. Entrena esto en persona, no solo a través de clones anotado, respondió Achi con un tono divertido, lo que lo hizo parpadear. Por mucho tiempo que pasara, seguía sin acostumbrarse a que se metieran con pensamientos que no proyectaba. Lo hacían cada vez con más frecuencia, lo cual era casi preocupante. Solo imaginar el potencial chantaje, no tienes ni idea, añadió ella, oyéndolo claramente y divirtiéndose muchísimo. Eiji decidió que era mejor no abrir esa caja de Pandora. Gracias por la distracción, le dijo con una leve sonrisa. No lo menciones, dijo ella, haciendo un gesto de desestimación. Sin embargo, detuvo su avance al sentir que uno de sus clones explotaba. Al parecer, había captado algo antes de que se produjera una explosión que casi lo derriba. Sin embargo, Eiji tuvo que considerarlo antes de precipitarse en esa dirección. Con la burla que Deidara había hecho de su último intento artístico, se preguntó si lo estarían provocando para que fuera a algún lado. Atacaron a un clon allí, informó a su equipo. ¿Ideas? Añadió, breve. No había necesidad de perder el tiempo con palabras innecesarias en un momento como ese. Una trampa, dijo Temari casi al instante. Tú.
Tayuya puso los ojos en blanco, haciendo que el ojo de la rubia se contrajera. Es bastante conveniente, comentó Yujito diplomáticamente. Lo sé, tengo varias direcciones que quería revisar y eso vino de una de ellas. El problema ¿es un farol normal o uno doble? Se preguntó en voz alta. Nadie tenía respuesta. Era totalmente posible, en realidad, y no tenían mucha información. Otro clon en esa zona apareció, esta vez antes de que una marioneta pudiera eliminarlo. Era demasiado conveniente y Tsuchigumo, por favor. Sabía que se contradecía al no perder el tiempo. No era la primera vez, pero tenía prioridades, aunque no parecieran buenas. Tratar bien a Tsuchigumo era una de ellas. Podría ser una gran ayuda en la lucha, pero también era una niña. Su hija, al menos para ella, y eso significaba algo. Uno de esos significados era que debía hacer todo lo posible para mantenerla feliz y sana. El hecho de que siempre accediera con tanta facilidad no ayudaba en absoluto, la verdad. Al fin y al cabo, podía ser que lo hiciera porque quería complacerlo, y eso, la mayoría de las veces, lo hacía sentir peor de lo que ya se sentía. Ella era más que un arma, lo sabía. La verdadera pregunta era, ¿lo era? Sé cómo te sientes, Eiji, pero ahora no es el momento, le dijo Kage con un tono suave que no estaba seguro de haberle oído jamás. El chico suspiró y se enderezó mientras formaba el sello manual requerido. Entonces aparecieron más copias de él. Tú, empezó señalando a uno de sus clones, estás de guardia, ordenó, a lo que su doble asintió y se marchó de inmediato. Y tú, guíalos, dijo, señalando con la cabeza hacia donde sabía que habían aparecido los clones. Y ustedes, continuó, volviéndose hacia su grupo, quienes se enderezaron al instante. Vayan con el clon, a ver si encuentran algo. Si solo encuentran a uno, enfréntenlo y diviértanlo. Si encuentran a los dos y mi clon no puede disiparse, ganen tiempo y envíen a Yuki a buscarme. ¿Estás seguro de que podrías enfrentarte a ambos? Dijo Yujito, ya comprendiendo a dónde quería llegar Eiji con su plan. No diría que no lo dudaba, pero era lo mejor que se le había ocurrido. Es un plan sensato. Arriesgado, pero probablemente el mejor en esta situación, comentó Hachi con tristeza. No eres la única que se contenía en el entrenamiento, señaló Eiji. Le había pedido que aumentara su capacidad de desbloqueo mientras luchaba contra el equipo o contra él mismo. No estaba seguro de cuánto podría superar eso, pero apenas había usado el impulso de Tsuchigumo, salvo para seguir mejorando la habilidad. Sin embargo, se sorprendió, porque Yuki y Yujito no eran los únicos que se resistían a ir. Temari podría haberlo entendido. Después de todo, no eran enemigos reales, ni siquiera con todo el asunto de la invasión. Se había mostrado reacia a participar, como lo demostró al abandonar la iniciativa al final. Sin embargo, los exseguidores de Orochimaru fueron una sorpresa. Claro que no parecían particularmente preocupados, eso era cierto. Sin embargo, el simple hecho de que no se apresuraran a seguir la orden fue una sorpresa. Me pregunto, ¿están actuando así o estoy dándole demasiadas vueltas? Kabuto podría ser, pero los otros dos... No estoy seguro de que puedan actuar muy bien, comentó Kage, sin ayudar realmente a Eiji a decidir cómo sentirse sobre lo que estaba viendo. Ahora, vete, repitió la orden, asintiendo y agitando la mano. ¿De verdad tendré que usar sed de sangre? Se preguntó. Por suerte, no llegó a eso, pero el hecho de tener que pensarlo lo decía todo. Supongo que les has estado dando lo que quieren, razonó Hachi. Habrían seguido a Orochimaru hasta la muerte. Ahora esa persona eres tú. O, al menos, estás en camino de serlo. Pero necesitas estar vivo para eso, señaló Kage. Eiji estaba bastante seguro de que no era el único que puso los ojos en blanco. Sin embargo, tuvo cierto efecto, porque sintió que la determinación fluía por su cuerpo. Tsuchigumo parecía no tolerar eso. Lo lograremos, niña, la tranquilizó Eiji antes de sonreír al pensar en algo. Y luego te presentaré a tus tías y tíos, añadió, con una sonrisa aún mayor al sentir el interés y la emoción de la bestia chakra. Ahora, hagámoslo, ¿de acuerdo? Puntos de energía natural. 1293, 1375. Al menos no estaba perdiendo energía natural demasiado rápido. Sin embargo, eso le hacía dudar de cuánta tendría cuando llegara el momento de luchar. Después de todo, no se hacía ilusiones sobre lo rápido que podría encontrar a Akatsuki, si es que lo hacía. Eso era otra cosa, se arriesgaba al intentar encontrarlos.
No solo porque podían ser mucho más fuertes que él, sino también porque yo podía no encontrarlos. Sin embargo, esa no era una opción que pudiera considerar, después de todo, había demasiado en juego. Si los expulsaban, lo más probable era que Akatsuki llegara a Han. Si eso ocurría, todo se iría al carajo. La gente de Iwa podría incluso pensar que Konoha falló a propósito, o peor aún, que estábamos conspirando con Akatsuki. Y eso sin mencionar el caos que causaría en el equilibrio de poder de las naciones elementales. No, la misión tenía que ser un éxito. Puntos de energía natural. 1204, 1375. ¿Era un doble engaño? Se preguntó Eiji, cada vez más nervioso. ¿Había enviado a su equipo a un combate contra dos miembros de Akatsuki? ¿De verdad podrían contenerlos bien y el tiempo suficiente para que Yuki lo atrapara? Estaba bastante seguro de que podrían lograrlo, pero... Concéntrate, se dijo, concentrándose en la información que su senjutsu le proporcionaba. Sin embargo, no encontró nada. Cuanto más se distanciaba de Iwagakure, menos sentía. El entorno rocoso lo registraba, pero era opaco, apenas una sombra para sus sentidos. De vez en cuando, percibía un pájaro en el cielo o alguna pequeña criatura vagando por las montañas, pero nada más. ¿Dónde están? Eiji casi gritó. Consideró simplemente dar la vuelta e ir a buscar a su equipo. Quizás podrían pensar en otra estrategia. No decidió, mientras imágenes de los cadáveres en la última obra de arte que Deidara les había dejado aparecían en su mente. Tenían que acabar con ello y hacerlo rápido. Si no lo hacían, incluso si lograban quedarse lo suficiente para completar la misión, cualquier progreso que pudieran lograr para mejorar las relaciones con Iwa se arruinaría. Después de todo, la piedra solo podía soportar un número limitado de muertes antes de que empezaran a resentirse con ellos por tardar demasiado. Puntos de energía natural. 1089, 1375. Vamos, murmuró para sí con impaciencia mientras seguía moviéndose. Vamos, repitió antes de congelarse. Allí, en el límite de sus sentidos, sintió algo. Era diminuto, tan diminuto que no estaba seguro de si podría verlo con los ojos. Sin embargo, sus sentidos de senjutsu lo detectaron. Una cosa diminuta, parecida a un insecto, que parecía casi blanca. Uno que parecía terriblemente similar a lo que conocía de las construcciones de Deidara. Eiji quería pensar que por fin los había encontrado. Después de todo, algo tan pequeño no podía ser un cebo, ¿verdad? Excepto que sí podía, y él no se arriesgaría en absoluto. No subestimaría a ninguno de los miembros de Akatsuki que había prometido. Aún así, a medida que se acercaba lentamente a la zona donde estaba la escultura de arcilla viviente, empezó a sentir más y más. Aunque no todas eran tan pequeñas. Las había del tamaño de insectos, las había del tamaño de perros, e incluso algunas eran más grandes que una persona. Sin embargo, Eiji se sorprendió una vez más por lo mucho que podía sentir con el senjutsu. Podía sentir el chakra en las construcciones. Además, podía sentir... Alguien se acercó a él y, en una fracción de segundo, Eiji ya estaba posicionado con Nuibari en la mano derecha y su alambre en la otra. Sus ojos, ahora negros, miraban fijamente al único azul visible de Deidara. «Por fin estás aquí, ¿eh? Te tomaste tu tiempo», comentó el rubio con una sonrisa divertida. A su otro lado, Eiji sintió aparecer a Sasori con su armadura títere puesta. Una sonrisa se extendió en su rostro. «¿Por qué sonríes?», preguntó Deidara, con una sonrisa aún más amplia. «Te separamos de tu equipo, ¿sabes? Estarás muerto antes de que lleguen». «Pensé que irías tras ellos», comentó Eiji. «Pero gracias por hacerme el favor de venir. Te lo agradezco». Fin del capítulo. Hola chicos. ¿Cómo están? Bueno, supongo que vienen escenas de lucha. Ojalá pueda escribir esto bien, siempre me pongo nervioso cuando hay batallas. A medida que aumenta el poder, se me complica la situación porque quiero evitar que las cosas salgan como al final de Naruto, es decir, que todo se centre en quién tiene el mayor poder. Puede que no lo consiga, pero lo intentaré, te lo prometo. De todos modos espero que hayas disfrutado el capítulo. Como siempre, si no puedes esperar hasta la próxima semana para el siguiente capítulo, hay hasta 3 nuevos capítulos en mi Patre sobre patreon.com/Adriankin. Enlace de Discord. Discord.gg. Weblink. Pregunta aleatoria. ¿Quién es tu miembro favorito de Akatsuki? Estoy bastante seguro de que no he preguntado eso todavía. Nos vemos. Fin de capítulo. Hasta la próxima.
Like y suscríbete por favor. Fix Guzmán se despide, adiós.